El día de hoy vamos a continuar con la palabra del Señor, con la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Y acabamos de terminar una serie maravillosa, muy reveladora, una serie que nos desafía y nos previene y nos pone en la alerta de estos tiempos difíciles. Estamos navegando en tiempos peligrosos. Y el Señor quiere que seamos conscientes de esos peligros. Y es por eso que nuestro pastor se tomó el tiempo de estudiar palabra por palabra, frase por frase, oración por oración, para que podamos entender lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Y entre muchas otras cosas nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios habla del Internet, ¿no? Y cómo esta estrategia del diablo se mete en las casas, ¿no?, a través de la señal y puede contaminar nuestro hogar. Pero sabemos nosotros que en Cristo tenemos la victoria. Entonces el día de hoy vamos a tocar un tema, ¿no?, que lo he titulado El peligro de la deshumanización. Estamos en tiempos peligrosos y hay muchos peligros, y yo quiero hablar de uno en particular, que es el peligro de la deshumanización, que es uno de los grandes peligros, sino el que está englobando ahorita todo el movimiento del sistema mundial para poder hacer las obras del diablo en contra de la humanidad y de los hijos de Dios. El peligro de la deshumanización. El otro día estaba yo paseando con mi familia en un centro comercial y de pronto notamos que había una tienda ahí en donde vendían unos productos, pero era muy singular porque si tú entrabas, te ibas hacia la derecha y veías cunas para bebés, pero si mirabas a la izquierda, veías cunas para mascotas. Y curioso, ¿no? Porque, o sea, si querías algo para tu bebé o querías algo para tu mascota, en esa misma tienda lo podías encontrar. Solo tenías que girar de un lado al otro y lo veías y ahí estaba, ¿no? Y uno dice, bueno, qué curioso, qué interesante, pero genera deja un sentimiento un poco extraño, porque es como niños, mascotas, bebés, mascotas, como si fuesen de alguna manera algo intercambiables, ¿no? Y uno se pone a pensar que esto antes no se veía. Antes no se veía las mascotas que las podías llevar en un coche o con zapatitos o llamarles bebés o hijos, ¿no? Es algo de nuestros tiempos, de este último siglo. Y luego ves estas tiendas que te ofrecen productos que son intercambiables uno con el otro y uno dice, algo está raro acá, algo sucede y te deja pensando, pero no terminamos de aterrizar en qué y simplemente lo dejamos pasar. ¿Es normal esto? ¿Es parte de la vida de hoy en día? ¿Tenemos que aceptarlo tal cual o qué es, no? Lo cierto es que hay otras cosas que están detrás de las que justamente vamos a hablar y que nos van a ayudar a poder entender un poco más el tiempo en el que estamos viviendo. Hace años se inventaron unos jueguitos que eran como unos llaveros, que eran unos muñequitos, unas mascotitas que les llamaban las Tamagotchi. No sé si alguno de ustedes tuvo una, porque estuvieron de moda. Y con estos muñequitos uno podía apretar botoncitos y alimentar a su muñequito para que no se muera. O sea, de vez en cuando uno tenía que volver y apretar, darle de comer, que duerma. Y digamos que tenías tu mascota virtual en el bolsillo. Y era una cosita muy graciosa que a mucha gente le gustaba. Lo cierto es que eso pasó de alguna forma, pero luego empezaron a aparecer otro tipo de cosas. Si ustedes ven esta imagen, ven a un niño muy bonito allí, ¿no? Bueno, pues ese no es un niño, es una inteligencia artificial. Ese niño está diseñado por computadora. Podríamos decir de alguna manera que ese niño es un bebé Tamagotchi. ¿En qué sentido? En que los creadores de este producto dicen que más o menos en unos 50 años tal vez sea posible poder comprar bebés virtuales
para criarlos en el metaverso. Es decir, que si tú no quieres tener bebés o consideras que los bebés son muy complicados y cambiar pañales y todas esas cosas, entonces de pronto una buena opción para ti sería un bebé virtual, al que lo puedas cuidar, criar, ¿no? Como un Tamagotchi. Y este es el mundo en el que estamos viviendo y estos son los nortes que se nos están presentando. Digamos que lo humano comienza a ser desplazado por otras cosas que la tecnología o algunos nos presentan y nos preguntamos, ¿esto está bien? ¿Qué está sucediendo? Y la pregunta es importante, porque si vamos a Romanos, el capítulo 12, versículo 2, vamos a recordar lo que siempre el Señor nos está diciendo y que todo el tiempo tenemos que estar pendientes. El versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Estamos viviendo en tiempos en donde la voluntad de Dios está como difuminada y no la podemos entender muy bien. Esto es de Dios, le agrada a Dios, que no sabemos muy bien, porque hay un mundo que nos está amoldando a una manera de vivir. Y Dios nos dice, no se amolden, no normalicemos, no tomemos como normal todo lo que aparece alrededor, sino tengamos cuidado. Dejemos que sea la palabra quien nos transforme. Esa palabra amolden viene del griego susquematizó y significa conformarse al patrón de otro, amoldarse a sí mismo de acuerdo con, ¿no? Entonces este mundo, este sistema mundial está creando patrones, hermanos. Patrones de conducta, patrones de identidad, patrones de pensamiento, patrones de control, los famosos protocolos que en estos últimos tiempos se han activado varios para ver qué tan funcionan y luego ajustarlos. Y todos estos patrones, de alguna manera, están yendo en contra de la voluntad de Dios. Nos están moldeando a una forma de ser y conducirnos, de pensar y de ser sometidos, que están gobernados por un sistema mundial. ¿Pero quiénes están detrás de esto? Si uno se pone a investigar, puede encontrar nombres, o sea, personas, puede encontrar colectivos detrás de esto, puede encontrar empresas nacionales e internacionales, puede encontrar empresas transnacionales, puede llegar hasta los organismos internacionales que tienen planes y agendas que justamente tienen que ver con esta construcción de patrones de la sociedad para finalmente controlarnos. Pero sabemos nosotros que todos ellos no son la causa original. Hay alguien detrás que está usándolos para controlar al mundo con sus propósitos. En el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 2, podemos ver cómo Pablo nos decía que cómo éramos nosotros antes de recibir a Jesucristo. Dice en el versículo 2, estabas siguiendo el curso y la moda de este mundo. Estabas bajo el dominio de la tendencia de esta era actual. Siguiendo al príncipe del poder del aire, fuiste obediente y bajo control del espíritu demoníaco que todavía obra constantemente en los hijos de desobediencia, los descuidados, los rebeldes y los incrédulos que van en contra de los propósitos de Dios. Así estábamos, pero gloria a Dios que Él nos liberó y ahora somos de Cristo y estamos en el reino de los cielos. Pero estábamos así y acá la palabra es clara. ¿Quién es el que está detrás de todos ellos? Este espíritu, ¿no? Este príncipe del poder del aire que utiliza a sus demonios para poder controlar al mundo. Esto no es misticismo, esto es la palabra de Dios. Esto es lo que es. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra principados y potestades y huestes de maldad, dice la palabra de Dios. Ahora es interesante ver que estos hijos de desobediencia pueden ser o descuidados, o rebeldes, o incrédulos. Y nosotros, hermanos, cuando vinimos a Cristo y experimentamos el perdón de Dios, su gracia y su amor, es muy difícil que luego de experimentar el favor de Dios, su paternalidad, nos alejemos de Dios porque de pronto nos rebelamos simplemente o porque dejamos de creer en Él. Es un poco difícil que eso suceda, sobre todo si permanecemos en comunión con Él. Pero es posible que nos descuidemos, como en el mundo se descuida. Es mucho más fácil que por descuido dejemos en algún momento que el sistema mundial nos amolde conforme a los propósitos de Satanás. Y por eso es que tenemos que hablar de estos temas, de este gran proceso de deshumanización que estamos viviendo hoy en día. No debemos ignorar las maquinaciones del diablo, hermanos, porque el diablo tiene planes y uno de ellos es la destrucción de la humanidad. Hoy en día, hermanos, se salvan ballenas por un lado, pero se asesinan niños en los vientres de sus madres por otro lado. Hoy en día nos sumergimos en un mundo virtual, pero nos olvidamos que existe un mundo real. Hoy en día se deconstruye a la mujer hasta el punto de desaparecerla y no saber qué es una mujer, pero al mismo tiempo se liberan a los violadores de ellas. O se los meten en las mismas cárceles de ellas porque ahora se autoperciben como mujeres y las terminan violando otra vez. Hoy en día el ser humano es reducido a sus impulsos más primitivos a través de la música, a través de solo darles cosas que apelen a sus sentidos, a su sexualidad, y luego se lo expone casi como desnudo frente a las redes para que nos avergoncemos de nuestra humanidad. Hoy en día los jóvenes en las universidades son ideologizados. Se les hablan de falsos derechos, de autopercepciones como la verdad, y nadie les habla de responsabilidad, nadie les habla de madurez, nadie les habla de respeto a los padres, nadie les habla de familia. Ahora todo eso se desprecia. Ese es el tiempo, es un tiempo de deshumanización de la humanidad. Cada vez más lejos de esa sensibilidad, de esa moral, de los sentimientos fraternos, del amor filial. Cada vez más lejos de todo eso. Ese es el proyecto del diablo, hermanos. Y quiero hablarles un poco acerca de los paradigmas y paradojas que se han estado instaurando en nuestras mentes para que podamos llegar a este punto. Hablemos un poco de la modernidad. La modernidad, nutrida del Renacimiento, de la Ilustración y de muchas cosas que venían de atrás como reacción, como contestación a cosas que no agradaban del pasado, instauró un paradigma en nuestra sociedad, y estoy seguro que ustedes lo conocen. El hombre y su razón como centro de todo. La consecuencia es que desplazó a Dios, ¿no? Sacamos a Dios de nuestro escenario de vida y ponemos al hombre como centro. Dios, o la idea que se tenía de Dios, que no le ha gustado a muchos, fue desplazada y el hombre tomó el protagonismo de su historia, antropocentrismo. La consecuencia de esto fue el inicio de un proceso de deshumanización que justamente y que paradójicamente comenzó cuando pusimos al hombre al centro. Queriendo ser más humanos, queriendo darnos nuestro lugar, empezamos a sacarnos de nuestro lugar en un proceso de deshumanización que hoy en día se conoce como posmodernidad. Es el tiempo en el que estamos viviendo. Pasó la modernidad, hemos pasado a una etapa de posmodernidad que no es más que una modernidad elevada a la enésima potencia en sus consecuencias. Algunos le llaman tardomodernidad,
hipermodernidad, y, bueno, hay tantos términos, pero sigue siendo una modernidad solo que elevada a su enésima potencia. ¿Y dónde estuvo el error en esto? Pues en pensar que nosotros podíamos ser el centro de todo. Y no es que el proceso humanista se desvió en algún momento, era un buen proyecto, pero alguien vino, lo malogró y terminamos en esta situación en la que nos encontramos, que estamos indefinidos, no sabemos quiénes somos, tenemos conflictos de existencialidad, sino que el proyecto moderno en sí era una premonición de la extinción del humano. Con esas características, con ese paradigma, la única solución era nuestra desintegración. Y veamos que este no es un plan nuevo, porque nada nuevo hay bajo el sol, hermanos. Génesis, capítulo 3, los versículos del 4 al 5, dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, o sea, del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Miren los elementos acá. Ser como Dios, o sea, ser nuestros propios dioses, y tener como valor supremo la razón, la capacidad de discriminar por cuenta propia el bien y el mal. ¿No se parece al proyecto modernista? Y este es un proyecto que el diablo siempre para reciclando a través de todas las eras y las etapas de la historia. Hoy en día le llamamos modernidad, pero no es nada nuevo. Es sacar a Dios del escenario y ponernos a nosotros y nuestra razón, nuestra lógica, nuestro pensamiento, nuestra verdad, que se vuelve totalmente relativa, como nuestro propio Dios. El problema de esto, hermanos, es que estamos olvidando algo importante. El hombre y la humanidad olvidó algo importante o fue engañada, así como fueron engañados en el Edén. Y es que nosotros somos hechos o hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo humano no es en sí mismo, sino en tanto es creación de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que cuando lo adoramos a Dios y entramos en su presencia, ¿no?, somos renovados en el conocimiento de Él, porque lo vemos a Él, porque somos hechos a su imagen y semejanza y podemos descubrir en Él cosas en nosotros. Esto es importantísimo, hermanos. Nos descubrimos en Dios, nos conocemos en Dios, nos realizamos en Dios. No hay otro camino. Él fue nuestro molde, nuestro patrón original para poder ser nosotros. Él se puso de modelo. Y es por eso que solo acercándonos a Él podemos descubrirnos más, conocernos más y realizarnos. Por eso es que el propósito del ser humano es hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad, ni nuestras ideas, ni seguir nuestra propia razón. Allí estuvo el error. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y eso es una verdad absoluta. Sacar a Dios de la ecuación fue quitar el ancla que nos mantenía al centro con Él, nuestro referente. Es como que teníamos una ventana a través de la cual podíamos ver a Dios y decidimos cerrarla y poner delante de ella un espejo para vernos a nosotros mismos, nuestra propia imagen, que no es más que un efecto visual, una mera información, nada más, no hay esencia, porque nuestra esencia está en Él. Nos terminamos vaciando por completo. Y este es el gran problema que vive la sociedad hoy en día, los jóvenes, sin sentido de futuro, de vida, siendo totalmente deshumanizados. En otros términos, podríamos hablar acerca de que este inicio fue el del humanismo, pero luego pasamos al transhumanismo y nos dirigimos al poshumanismo, la dilución total de la humanidad, nuestra deshumanización completa.
Estamos en tiempos transhumanos, hermanos. ¿Y qué cosa es eso? Vamos a explicar un poquito estos términos, porque es importante que los conozcamos, porque son las filosofías que se están moviendo en ámbitos académicos y que están configurando movimientos, leyes y patrones en nuestra sociedad. Trans es un prefijo que significa a través de un lado a otro, más allá. Es como decir el ser humano atravesado, el ser humano superado. Atravesado. ¿Por quién? ¿Por qué? Por todo, hermanos. La tecnología, la filosofía, la cultura, la política. El ser humano es insuficiente y como ven en esta imagen, aunque no venimos del mono, pero digamos que como imagen nos ayuda a entender un poco cómo es que el ser humano necesita de cosas exteriores, de implantaciones, porque el hombre de por sí es imperfecto, se enferma, envejece, muere, es un ser violento, es un ser peligroso, necesitamos de alguna manera ayudarlo porque está incompleto, hay que mejorar al ser humano y esta es la idea de lo transhumano, ¿no? Ya no tener esa esencia simplemente humana, sino necesitamos algo más. Y el norte es esta interconectividad cerebral, digital, con la red entre todos. Y hay un montón de películas de ciencia ficción de este tema, pero entendamos, hermanos, que esto ya dejó de ser ciencia ficción. Les acabo de mostrar los bebés Tamagotchi. Esto ya es parte de la vida y estamos avanzando hacia eso. Y claro, el hombre se siente totalmente incompleto, avergonzado de sí mismo, porque sacó a Dios de la ecuación, porque Dios ya no está. Y sin Dios estamos totalmente perdidos, totalmente imperfectos, y estamos en nuestra peor versión de humanos. La peor versión de un ser humano es un ser humano sin Dios. Quiero ponerlo de otra forma. Imaginemos una presa, ¿no? Una de esas presas que detienen el agua de un río o de un lago para que no cruce al otro lado. Las presas están hechas, muchas de ellas, de hormigón. El hormigón está hecho de cemento, arena y piedras. De pronto a alguien se le ocurre hacer una presa, pero a ese hormigón le saca el cemento, ¿no? Le sacas el cemento, haces la presa, pero le sacas el cemento. ¿Qué es lo que va a comenzar a suceder? Que esa presa se va a comenzar a resquebrajar, ¿no? El humanismo fue ese proceso de sacar el cemento de la presa. Ese resquebrajamiento en donde empiezan a salir, ¿no?, un poco de agua por los costados, por las grietas, y que necesita ser parchado para que la presa no colapse, ese proceso de parchar todo para que siga resistiendo es el transhumanismo. Y cuando ya hay tantos parches, porque esa presa no está hecha, no tiene los elementos para que sea una verdadera presa, cuando ya tiene tantos parches, alguien va a salir a decir, ¿y para qué necesitamos una presa? Saquemos la presa, dejemos que el agua fluya, seamos uno con el agua. Y en ese momento la humanidad habrá desaparecido. Sacamos a Dios y comenzó un proceso de deterioro de la humanidad y de la sociedad. Humanismo, transhumanismo, poshumanismo. Este es el plan de Satanás, el gran proyecto de Satanás, desde siempre, nuestra extinción, porque Satanás odia a Dios y odia lo que Dios ama, odia a la humanidad y siempre ha querido destruirla. Y en estos tiempos, este gran proyecto se camufla con varios nombres, pero sabemos cuál es. Control demográfico, calentamiento global, tenemos que salvar al planeta, aún así en desmedro de la vida humana. Conceptos como el antiespecismo, por ejemplo, que dicen de que no es real, no es correcto pensar que hay especies superiores que otras. Todas las especies son iguales y como al hombre lo meten dentro de todas las especies, entonces justamente tenemos un hombre que es lo mismo que una mascota, que es lo mismo que una cosa, ¿no?
Esto es un aplanamiento ontológico, o sea, un aplanamiento del ser, del ente. Todos los entes, todos los seres somos lo mismo. El progresismo aparece predicándonos acerca de un falso progreso, pero que justamente tiene que destruir toda la moral y toda la esencia del hombre para progresar, y por eso es que lo puedes matar, para progresar en la vida y tener éxito en la vida, mi cuerpo, mi decisión, mi autopercepción como verdad. Todo esto es el plan de Satanás, que lo único que quiere es destruir a la humanidad. Esta presa totalmente destruida y que fluya todo lo que quiera fluir, ¿no? Por eso hoy en día se hablan de sociedades líquidas, géneros fluidos. ¿Quién soy yo? Bueno, según me despierte, yo hoy día me siento hombre, me siento mujer, me siento un animal, me siento una cosa, me siento la naturaleza, me siento el sol, me siento el viento. Yo soy lo que me siento, entonces no hay límites, todo se desdibuja, no hay centro, no está Dios en la ecuación. Ahora, quiero detenerme, que hay muchos aspectos en este sentido, pero quiero detenerme en uno en particular, que es la tecnología. La tecnología como una herramienta de transhumanización. Y esto es importante, hermanos, porque aquí hay que darnos cuenta. Estábamos hablando acerca de que si nos descuidamos, podemos dejarnos amoldar como el mundo. Pues no nos descuidemos. Observemos algunas cosas. Por ejemplo, patrones de conducta. ¿Cuántas veces nos hemos descubierto registrando la vida en vez de vivir la vida? Estamos viendo la vida a través de un dispositivo, de un celular, y la estamos registrando para luego verla, y a veces ni siquiera verla, sino simplemente archivarla, pero estamos dejando de lado el momento, el vivir el momento, el compartir la humanidad. Conciertos a través del celular, ¿no? Reuniones familiares a través del celular. Consumimos más información del celular que la vida misma. Un cumpleaños, todo el mundo sentado en el sofá con el celular. Son patrones de conducta que estamos dejando que nos gobiernen. Estamos dejando que la vida sea lo que registro digitalmente, o estamos queriendo vivir la vida en toda su plenitud. Patrones de identidad. Hoy en día con las redes sociales podemos crear y seleccionar contenidos para presentar delante de los demás en el metaverso, que finalmente termina a ser el universo en el que queremos estar. Terminamos mostrando una versión de nosotros, una versión digitalizada, seleccionada, justo para poder dar una imagen, muchas veces falsa e incompleta, de nosotros. Somos gente que viaja, somos gente chévere, fitness, somos gente que siempre está contenta, somos gente que siempre tiene una opinión, qué sé yo, construimos algo y la gente lee y consume eso de nosotros y dice, él es así, porque mostramos eso. Es un patrón de identidad, pero no nos mostramos tal cual, nos comunicamos a través de emoticones o emojis, que son una reducción de nuestras expresiones. Pueden haber 1 millón de emojis, pero nunca van a poder reproducir lo que uno realmente siente, cómo uno realmente dice las cosas cuando las dice cara a cara. Patrones de pensamiento, hermanos, que a través de la tecnología se han ido instalando en nuestra mente. Estamos equiparando la verdad con la influencia. Si alguien que es influyente, porque tiene muchos likes, porque tiene muchos seguidores, porque es trending topic, dice algo, pues probablemente es verdad, porque la mayoría se lo celebra. Y empezamos a pensar que es así. Equiparamos la imagen con la realidad. La imagen, la representación de lo real, partió de lo real, pero luego hemos cogido esa imagen como nuestra nueva realidad y nos construimos a partir de ella. Nos vemos a través de filtros de Instagram y allí nos vemos bellos y hermosos y así nos presentamos a la humanidad y dejamos de lado nuestra imperfección, que es parte de nuestra humanidad. Por eso hoy en día se habla de la imagocracia. ¿Quién nos gobierna? La imagen. La imagen nos gobierna. ¿Cuántos fuimos movilizados a orar e interceder por esa mujer que supuestamente está embarazada?
¿Y cómo llegó esa información a nosotros? A través de las redes, a través de los noticieros que configuraban una imagen, una información de tal manera que nos la presentaban como verídica. ¿Y cuántos caímos, nos tragamos el pez de orar por esa niña que al parecer no existe? La imagen controla nuestras conductas y nuestros procederes. Finalmente, todos estos patrones lo único que hacen es condicionarnos a caer ahora en un patrón de control. Y terminamos entregando información sensible de nosotros porque alguien en las redes nos lo pide o porque alguna aplicación nos lo pide. Porque de pronto queremos tener un momento de placer jugando algún jueguito o entrando a algún centro comercial y nos piden toda nuestra información y nosotros la entregamos sin ningún problema. Control, hermanos. Entregamos nuestra información sensible porque de pronto alguien nos dice que es obligatorio entregarla. Y lo que estamos haciendo finalmente es dejar que otros tengan información de nosotros para poder tomar decisiones sobre nosotros. Hermanos, renunciamos a nuestra vida real a cambio de una vida virtual. Y con ello reducimos nuestra vida a un cúmulo de datos, de códigos, de píxeles, de medidas de calorías, de caracteres, de likes, de algoritmos que configuran un nuevo yo con el cual se toman decisiones sobre nosotros. Algo tan sencillo como esta nueva opción que tenemos en el WhatsApp para poder escuchar los audios más rápido. ¿Por qué? Porque ya no importa cómo se dicen las cosas, sino la información de las cosas. Estamos perdiendo nuestra humanidad. Estamos dejando que seamos controlados. ¿Cuál es la estrategia? Para controlar el espíritu del hombre, debes reducirlo a una versión controlable. El transhumano ya no se valora como ser humano. Ya no sabe quién es, pero es experto en construir versiones de uno mismo. Se desprecia porque se siente insatisfecho con su apariencia. Solo puede ser a través de un dispositivo que configura a su gusto, porque existe una industria enorme de identidad que le da insumos para hacerlo. Y esto es fuerte en nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Tal vez los más mayores ya no puedan ir al ritmo de la tecnología y de alguna manera son desplazados, porque si no estás en las redes, no existes. Y eso es injusto. Pero quienes están siendo más controlados son nuestra juventud. ¿Cuál es el problema de todo esto? Uno dice, bueno, yo entrego mi información, pero al final yo decido. A veces uno cree que decide cosas, pero no está decidiendo, sino que está siendo condicionado a tomar decisiones. Hay algoritmos que hacen eso y no podemos ser tan ingenuos ante estas cosas. El asunto con esto, hermanos, es que sabemos cómo esto termina. Sabemos cómo termina la historia de la humanidad. Entonces tenemos que entender que hay un proceso que sigue lógicamente hacia ese lugar. Vayamos a Apocalipsis, el capítulo 13, los versículos del 16 al 18. Sí, este famoso versículo que muchos hemos recordado en estos últimos tiempos. Dice el versículo 16, además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es el 666. ¿Cómo se llega a una sociedad así? ¿Cómo llegamos a una sociedad que tiene ese nivel de control en el que no puedes comprar ni vender si es que no estás marcado? ¿Saben cómo se llega, hermanos? Paso a paso, cediendo poco a poco tu libertad, tu humanidad, para que tomen el control de tu vida. Esto es ingeniería social. Y esto ya se ha estado dando. Y acabamos de pasar por un proceso así. Muchas personas en este último tiempo, acá en Perú en particular, a partir de diciembre del año pasado, no pudieron comprar ni vender, porque no tenían la marca.
Y de alguna manera, estos son ensayos, hermanos, y acá tenemos que ser sabios, como dice la palabra. Estos son ensayos para poder configurar la sociedad para ese momento, que va a llegar porque es profético. Y ese momento es un momento de total control. La gente no le va a importar ser controlada porque les van a dar otra cosa a cambio y van a creer que son libres y en realidad son esclavos. Hoy en día van a haber muchos ensayos y se están anunciando nuevas cosas que se van a venir. Y nosotros tenemos que ser un ejemplo para aquellos que se queden cuando nosotros nos vayamos al cielo, antes de que comience la tribulación y la gran tribulación. Tenemos que haber sido un ejemplo para aquellos que se queden, de personas que no se dejaron controlar por el sistema mundial. Tenemos que dejar al presidente, pero si nos dejamos llevar y amoldar por las corrientes de este mundo, por lo que este mundo considera como valioso y que no queremos perder, entonces habremos sido un dato más para saber cómo controlarnos y para que esa gente en el futuro sea fácilmente controlada. En el futuro será más terrible, en esos tiempos será terrible, ¿no? Será como en los tiempos de Daniel, que si no adorabas al ídolo, morías, ¿no? Te mataba. Entonces, hoy en día tenemos que ser ejemplo para las nuevas generaciones, para las personas que se quedarán. Y hermanos, no estoy diciendo que la tecnología sea mala, no lo es. Dios nos dio la ciencia, el conocimiento y un cerebro para poder diseñar y crear cosas. El problema está en que los dueños de estas tecnologías, los dueños, los que administran estas tecnologías, no aman a Dios. Y lo sabemos. Todos los que son dueños de las redes sociales, ¿no?, expresamente están en contra de Dios y censuran a aquellos que hablan de la palabra de Dios. Entonces el problema no es la tecnología, sino es la gente que está detrás y el diablo detrás de ellos, tratando de controlar al mundo. La tecnología es buena. Si de pronto a una persona le falta una pierna, pues le ponemos una prótesis y eso es la tecnología. Cuando lo humano, cuando falta lo humano, lo artificial ayuda a mitigarlo, pero no puede reemplazarlo. No podemos reemplazar a un bebé por un bebé virtual. No podemos reemplazar nuestra humanidad por algo artificial, nuestra propia identidad por una identidad virtual. Aún en los momentos más humanos, la tecnología puede ser útil y usada sabiamente. Yo recuerdo un día que llevé a mi hijita a un parque en donde había juegos inflables y en ese parque se celebran muchos cumpleaños y llegó una niña humilde, su mamá la llevó y solo podía pagarle un poquito de los juegos inflables, no más, y le estaba celebrando su cumpleaños, no podía pagar los 3.000 soles que se tienen que pagar para estos lugares, pero la llevó para jugar los jueguitos y le compró un quequito para poder cantarle su cumpleaños. Y la gente que estábamos alrededor ahí, pues, nos juntamos para hacerle grupo y poder cantarle a la niña que definitivamente quería ser feliz en su cumpleaños y su mamá estaba haciendo lo posible. Cuando yo la vi a ella con su quequito que le estaban cantando, yo dije, bueno, esto hay que soplarlo, pero no hay velas. Así que cogí mi celular, me acordé que había una aplicación de una vela artificial y puse el celular y la niña sopló el celular y si se lo mueve se apaga y se alegró. Qué bonita es la tecnología cuando se utiliza para humanizarnos más o para poder ayudarnos a mantener nuestra humanidad, como la celebración de un cumpleaños, la celebración de la vida. Pero eso no es todo. Hay gente mala que nos quiere controlar y a eso me refiero. ¿Qué es lo que nos toca como cristianos, hermanos? ¿Apagar los celulares, vivir aislados del mundo? No. Lo que nos toca, hermanos, y acá todas las respuestas convergen en algo: Jesús. Hablamos de deshumanización, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de una humanidad perfecta. Dios nos está llevando por un camino totalmente diferente cuando el mundo se está yendo a todo lo contrario. El mundo, la desintegración del humano, Dios, una humanidad perfecta, con un modelo al que podemos acceder.
Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estábamos cantando de gloria en gloria, ¿no? Glorioso. Nosotros tenemos que estar en este proceso, hermanos, de buscar el rostro de Dios, de buscar a cara descubierta, no a través de un dispositivo, buscarlo a Él en intimidad, en comunión con los hermanos, para que seamos transformados al contemplar a aquel que somos su imagen y semejanza. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. No estar distraídos ni siendo llevados por los patrones del mundo. Tenemos que buscar ser más como Jesús, buscar estar en la presencia de Dios, esos momentos de calidad espiritual, en donde nos conectamos con nuestro Creador eterno, con el cual nos podemos comunicar, porque somos hechos a su imagen y semejanza. En eso tenemos que estar nosotros. Allí tenemos que estar. Y todo lo demás se acomodará a eso que es lo principal. Cojamos nuestra familia y busquemos estar en la presencia de Dios. Busquemos esos momentos humanos en donde podemos conectarnos con nuestro Dios creador. Dejemos la tecnología y todo otro tipo de ideas, estrategias del diablo, lejos, que nos impidan realmente estar en este proceso de cada vez ser más como Jesús. Y para ir terminando, Colosenses 3, del 1 al 10. Quiero leerlo, hermanos, porque Dios nos está diciendo muchas cosas acá. Dice Colosenses 3, del 1 al 10. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó, hermanos, juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida eterna. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Versículo 5. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes y ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, no insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Eso es, hermanos, cada vez más como nuestro Señor, cada vez más como Él. En eso tenemos que estar. Esos son los negocios de nuestro Padre. Estar en el proceso de ser cada vez más como Jesús y ayudar a la gente que sea cada vez más como Jesús. Sacarlas de esta matrix del diablo e insertarlas en el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo para ser más como Jesús? Tiempos de calidad, hermanos, con Dios. Oración, orar en lenguas, tener devocionales potentes, buscar a Dios. Hermanos, en los tiempos de Daniel, él tenía que orar 3 veces al día porque la cosa estaba muy difícil. Y estaba el horno de fuego, y estaba el foso de los leones. Había peligro, pero él decidió honrar a Dios. Jesús, nuestro ejemplo, nuestro modelo, tiempos peligrosos. Él todos los días, en la mañana, buscaba la presencia de Dios porque sabía que iba a tener un día difícil, pero en Cristo, en Él mismo, en su Padre que le daba, digamos, las indicaciones para el día, iba a tener la victoria. Nosotros hoy en día tenemos que buscar al Señor de todo corazón. Este mundo no nos puede amoldar a las estrategias del diablo. Tenemos que estar por encima
de todo ello. Se viene el arrebatamiento, se vienen los finales, estamos en los últimos de los últimos tiempos. Hay gente que se va a quedar. Dejemos un ejemplo para ello. Seamos sabios, no seamos incautos. Aprendamos a navegar en estos tiempos. Y lo más importante es tu comunión con Dios y saber que cada día eres más como Jesús. Tienes que entrar en ese proceso, tienes que amar ese proceso, más como Dios. Nuestra humanidad necesita de Dios. Necesitamos ser más como Él para vivir en victoria en estos tiempos que nos han tocado vivir. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no estamos perdidos en el espacio, sino que te tenemos a ti como nuestro ejemplo, nuestro modelo, y tú eres nuestro Padre. Tú nos enseñas todas las cosas a través de tu Espíritu. Señor, gracias porque nosotros ahora podemos entrar en tu presencia y conocerte en un tiempo de adoración y saber más de ti. Tú nos hablas con tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque no nos vamos a perder en este mundo que nos quiere engañar con sus propuestas, que nos quiere controlar, sino que nosotros vamos a permanecer en ti y la verdad nos hará libres. Señor, te pido por mis hermanos, para que ellos sean sabios y no caigan en las artimañas del diablo. Te pido para que ellos puedan mirar las cosas con claridad y comportarse de acuerdo a tus estándares y buscar ser más como tú, y con la mirada tuya puedan tomar decisiones sabias para ellos, para sus hijos, para sus familias, para la sociedad, para aquellos que en algún momento se quedarán. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres nuestro modelo y nosotros queremos ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has estado escuchando este mensaje y no conoces al Señor, entonces tienes un gran vacío adentro, un gran sinsentido, y te das cuenta que el celular nuevo, que las nuevas aplicaciones, que todo lo que te ofrece el mundo no te satisface, y es porque tu humanidad está incompleta y tu corazón tiene una forma de cruz que necesita ser llenado por la obra de Jesucristo en la cruz. Él murió por ti, lo necesitas. Y no vas a llenarte de sentido por más que estudies y estudies o adquieras o te llenes de cosas, porque la solución no está en las cosas que puedas adquirir de fuera, sino está en la transformación de tu corazón. Estás en pecado y con el pecado no puedes acercarte a Dios, pero Jesús murió por tus pecados. No importa cuán terribles hayan sido todo lo que hayas hecho, Jesús ha muerto por tus pecados y Dios te quiere dar una nueva vida. Y quiero invitarte ahora para que lo aceptes en tu corazón y vengas a ser hijo de Dios y entres en este proceso de ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a hacer una oración y quiero que tú la digas junto conmigo para que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, en este día quiero reconocer que estoy en pecado y alejado de ti, que estoy vacío por dentro y no le encuentro sentido a mi vida ni propósito. Pero he escuchado que tú eres la verdad, que tú eres el camino, que tú le vas a dar sentido a mi humanidad. Y quiero entregarte mi vida porque sé en lo profundo de mi corazón que te necesito. Te entrego mi corazón, acepto la obra redentora de la cruz y creo que tú resucitaste y que me estás esperando ese día glorioso en que nos podamos reencontrar. Te recibo en mi corazón, sé el Señor de mi vida y sé que tú me perdonas y me haces una nueva criatura. En el nombre de Jesús, amén.